Cristo, por eso digo, yo soy el camino, la vida y la La verdad. verdad y la vida. Sí, la verdad y la vida. Bueno, yo soy. Entonces, ahí está el punto. Entonces, esa manifestación de Dios, por eso le está hablando acerca de que en 35:4, decid de los corazones afocados, esforzados y no temáis. Y he aquí que vuestro Dios viene con pago, con retribución. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. Eso para entender, ¿no? Eso, por eso Por le eso, dice, pero es que, mire, es que usted, yo no entiendo por qué ustedes quieren como materializar a Dios. Cuando él una expresión dice, porque él mismo, que yo mismo estaré presente, como que es que, o sea, va a estar presente en el sentido de que van a ver su aspecto, van a ver, y no, o sea, Cristo, Dios todo está, es como yo le digo, mire, por ejemplo, yo le hago una pregunta, mire, es, por ejemplo, yo le voy a hablar un poquito de construcción que, mire, a veces un ingeniero, el ingeniero le da, mire, ingeniero, usted va a hacer este proyecto, este edificio. Él busca a los maestros, bum, bum. ¿Quién aparece? ¿Quién fue el que, aunque no haya sido él el que haya pegado un ladrillo, pero quién aparece? Él, porque él se le encargó la obra. Entonces, con Dios no necesita, Dios tiene toda potestad. ¿Ya? Él da esa facultad a su hijo y se la ha dado. Por eso dice, el Señor dijo, toda potestad me es dada. Cuando dice toda potestad me es dada, es porque la su recibió de hijo, alguien. su hijo. ¿Ya? Dice, toda potestad me es dada. No dice, toda potestad tengo yo mismo, o no sé cómo ponerle ahí. Pero dice, toda potestad me es dada. Toda O sea, autoridad. alguien se la dio. Bueno, por eso para uno poder entender quién es Jesucristo, tenemos que mirar las profecías al Antiguo Testamento. Mirando las profecías que dice que aquí que la serpiente te dirá en el cañán y, ¿cómo que dice? Y él te machucará la cabeza, bueno, algo así. Se está hablando acerca de lo que iban a hacer ese niño. O sea, por eso Dios le quitó el botín a Satanás, porque todos estábamos bajo su autoridad. Acuérdese que cuando le dijo, cuando Jesús fue atentado en el desierto, mira, todo esto te lo doy, todo, porque todo el mundo está bajo de las manos del enemigo. Todo esto te lo doy, si postrados a mí me adoraréis. Vete, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente No servirás. tentarás al Señor tu Es Dios. tu Dios. Señor tu Dios. Bueno, yo le hago una pregunta. Nótese, ¿a quién estaba tentando él? Señor, no tentarás al Señor tu Dios. La pregunta, yo le hago una pregunta. Dice al Señor, tu Dios. Para Satanás, Dios es su Dios. Si fuera su Dios, yo le hago una pregunta. Para usted, Dios es su Dios. Para usted, ¿es su Dios? ¿Cómo se? O sea, yo le estoy dando la pregunta a usted para entenderme. Para usted, Dios es su Dios o usted tiene otro Dios. Para mí el único Dios ahora en esta dispensación se llama Jesucristo. Bueno, Jesucristo, ¿para usted es su Dios? Jesucristo, sí. Sí. Bueno, entonces vamos a entender. ¿Por qué cree usted? ¿Por qué usted lo dice? Porque me imagino que usted hará la voluntad de Él, cumplirá su mandamiento, todo lo que lo ordene. ¿Verdad? ¿Es correcto? Bueno, cuando el Señor le dice, no tentarás al Señor tu Dios, no le estaba hablando a Satanás diciéndole, mire, yo soy el Señor tu Dios, no me tiente. No. ¿Estaba tentando a quién estaba tentando? Mire, por eso, a Cristo. Y Dios dice, Dios nunca ha sido tentado. Entonces, ¿a qué se refería él? El mismo Cristo le decía a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Pero no era que le estaba diciendo a él como, es decir, no le está diciendo a él, mire, me está tentando a mí, no. Él, porque si él obedecía a lo que Satanás le decía, Cristo era el que estaba tentando a Dios. ¿Por qué? Porque estaba obedeciendo a lo que Satanás le estaba mandando. Póngale cuidado. Esa es la explicación de esto y así Sí, es que se entiende. digamos, hay una religión que se llama... Por eso le dice, mire, mándese igual dice, hasta le leyó el Salmo donde dice, pues a sus ángeles mandarán acerca de ti
el Señor fuera así otro, pues sí, yo me mando, pero dice, no tentarás, no tentarás El al punto Señor es, tu Dios. el punto es, nótese eso. Por eso le dice, no tentarás al Señor, al Señor tu Dios, porque a Él solamente. Sí. O sea, si Cristo fuera obedecido a Satanás, ¿a quién estaba obedeciendo? ¿A quién le estaba dando, digamos, Estuviéramos nosotros perdidos. a quién le estaba dando? Le estaba dando todo a Satanás porque estaba obedeciendo, ¿verdad? Estaba obedeciendo. Entonces, por eso Él no lo hizo. Pero vea, tenemos que entender, por eso el ser humano es inteligente y es el único Por que eso, lo hizo. pero es que la pregunta Pero es el muy punto sencilla. es cuando dice, Satanás estaba tentando a Jesucristo, Sí. ¿cierto? A Jesucristo, y Jesucristo le respondió de esa manera. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque es que resulta que Satanás sí sabía quién es Jesucristo. Le hago la pregunta otra vez. Para Satanás, Dios es el Dios de él. Porque la palabra entonces, arreglándola como usted dice, entonces le dice, Era. entonces, en ese momento, desde el momento que fue expulsado, olvídese que dejó de ser Dios de él. ¿Qué? Dejó de ser de Dios de él. Pues lógico, por eso lo estaba tentando. Por eso, entonces, ya había pasado, ya había sido expulsado. Mire que eso fue a Cristo. Fue a Cristo. Ya Satanás existía hace tiempo. Pero mire. Entonces le dice, entonces la pregunta es, pongámonos a pensar, entonces, ¿por qué Cristo le decía, no tentarás al Señor tu Dios? Tu Dios, cuando nosotros decimos nuestro Dios, es porque servimos a Él, porque obedecemos. De lo contrario, pasa como dijo el Señor. Ustedes dicen que son hijos de Abraham, que si los hijos de Abraham fueran las obras de Abraham, decía, pero vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, porque así las obras de él. Entonces, si verdaderamente Dios fuera el Dios de Satanás, haría las obras de Dios. Entonces Cristo no habría, o sea, ahí sí le hubiera podido decir, mire, no tientas a tu Dios, que soy yo. Pero ¿cómo le va a decir, no tentarás al Señor tu Dios? Cuando es Dios es Dios de Satanás, o lo acepta. Está clarito, eso no necesita tanta plastilina o qué cosa. Por eso estaba tentando a Jesucristo y Jesucristo le respondió esa, no tentarás al Señor. Bueno, entonces la pregunta... ¿Qué quiere decir ahí? Yo le hago la pregunta a usted. Mire, póngale cuidado, vea, póngale cuidado. Vamos a otro punto, con el punto donde se está hablando, me parece que es Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien, los demonios creen. Sí. Pero la aceptan como su Dios. Pero la aceptan como su Dios. ¿A quién? A Satanás, a Dios, los demonios. Tiemblan. Pero quiere decir ellos que fueron expulsados. Por eso dice que cuando Satanás se vino, se trajo la tercera parte de los ángeles. Tiemblan, pero la aceptan como su... le hago la pregunta, vamos lejos. No, pero es que ya ellos perdieron, ellos ya están condenados, ya están para el juicio. Por eso el punto donde está dice. Buenas. Sí, pase. Sí, la pregunta es, los demonios tiemblan. No vamos lejos. Usted ve cuando hay un terremoto, cuando es la gente, ¿qué hace? Ay, Señor, ay, sí, Señor, Dios mío. Y pasa eso, vámonos para las cantinas, vamos a la fornicación, ¿Ustedes creen que verdaderamente temen a Dios como es? No. Aunque en el momento, ay, Señor, y lloran y tiemblan. Lo mismo pasa con los demonios. Los demonios reconocen que es Dios, claro, pero no lo aceptan como su Dios, porque si aceptaran como su Dios, las obras, o pondrían en práctica lo que Él manda. Bueno. Ahora el punto es que... pero no hemos terminado el punto. Bueno, entonces ¿a quién le decía Cristo, no tentarás al Señor tu Dios? ¿A quién le decía? A Satanás. Al Señor tu Dios. Por eso. Pero Cristo le decía eso a Satanás. Satanás estaba tentando a Jesucristo. Sí. Y Jesucristo le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque lo estaba tentando a él. Bueno, eso era el punto. Bueno, ahora Laura apunta. ¿Por qué le dijo, no tentarás al Señor tu Dios? Le está diciendo a Satanás, mire, en pocas palabras, vamos a cambiar la forma, pero es lo mismo. En pocas palabras está diciendo, usted está tentando, al tentarme a mí, está tentando a su Dios. ¿Sí? Se lo digo claramente, no tentarás al Señor tu Dios. Por eso, entonces está diciendo a su Dios. Señor, se está refiriendo al Creador. Al Señor tu Dios. A ver, yo le hago una pregunta. Entonces Satanás sí reconoce a Dios como su Dios, según lo que Cristo decía ahí. Porque si Cristo mismo le dice, no tentarás al Señor, tú. Sí sabe quién es Él.
Pero lo Satanás, reconoce, pero es su Dios. Satanás, ¿ah? Pero sí es su Dios. Tuvo con él, fue el ángel más hermoso que él hizo. Sí. Pero Satanás reconoce y lo acepta como su Dios, porque en el momentico Cristo, No, según, no. según usted le está diciendo, no tentará al Señor tu Dios. Mismo Cristo está diciendo, tú, tu Dios, tu Dios. Claro. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces, en pocas palabras, Satanás, Usted que porque ahí se está hablando que se estaba tentando al mismo creador. Ya le estamos mostrando en San Juan que uno donde está por hablando. ser el creador, por eso. ¿Ah? Porque lo Él es creó. el creador. Él es Bueno, que, entonces por eso es su Dios. ¿qué? Por eso viene a ser su Dios, porque Él es el creador. Dios hizo a Satanás. Bueno, entonces por eso es su Dios. ¿Cómo es Dios? No, es que él perdió la potestad, todo perdió cuando fue arrojado a la tierra. No, entonces yo quedo más loco, por ahí entonces Cristo como que, entonces ¿qué pasó con Cristo ahí? Porque el mismo Cristo diciendo, tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Tu Dios. ¿Por qué? Porque Él Dios lo hizo, lo creó. O sea que todo el que Dios haya creado, Dios es su Dios. No, lo que pasa es que usted te enreda mucho la pita. Mire, póngale cuidado. No. Cuando se está hablando ahí, se está hablando de él mismo. Si quiere usted entender quién es Jesucristo, le damos a Juan del 1. No, pero es que me interesa, el capítulo 14. O sea, mire, yo le hago una pregunta a muchas personas, bueno, han sido creados, todo el mundo fue creado por Dios, pero por ejemplo, y le hago, pues me pongo como ejemplo, yo antes de conocer la iglesia, yo creía en el Santo de Siomo. ¿Qué? Santo de Siomo, pues un santo, San Francisco, que le dicen y le ponen que Santo de Siomo. Ya tantos santos que hay, sí. Ya. Yo creía en él. Ese era para mí el Dios. Pero aunque Cristo me hubiera creado, o sea, Él era mi Dios. Así yo no creyera en Él. Bueno, es que, póngale cuidado, por eso le digo, si usted le pregunta a cualquier persona, así tenga escapulario, tenga aquí cruces, no sé qué más, usted dijo, Dios, claro que sí, yo soy hijo de Dios, pero vamos a la Biblia para ser hijo de Dios, tenemos que cumplir un requisito. Eso es. Bueno, entonces, lo mismo. Entonces, si Cristo le dice a Satanás, tu Dios lo está dando que es su Dios, pero para que fuera su Dios, porque yo puedo decir, sí, ese es mi Dios. ¿Cómo entiende usted en esa parte? Porque usted me dice esa pregunta y usted no se aclara. Aclárese usted esa parte. ¿Qué es lo que quiere decir? Yo se lo expliqué ya. Pues mire, es que Cristo, a ver, se lo voy a poner en este ejemplo. Todos sabemos, dice, Dios no puede ser tentado. Y nosotros como hijos, menos debemos tentar al Señor. Le voy a poner un ejemplo, mire. Hay un camino, están disparando y están, mejor dicho, haciendo de todo. Dice el Espíritu de Dios que el sabio ve el peligro y se aparta de él. Sí. Entonces yo le dice, mire, no se meta por ahí porque hay un intercambio válido, lo puede matar. ¿No? ¿Cuál? Yo creo en Dios, Dios me va a salvar y yo me meto por ahí que Dios me va a salvar. ¿Qué estoy haciendo ahí? Es necio. De cierta forma estoy tentando. Porque Él no me aconseja en ningún momento, busque el mal y hágale, métase por ahí. Dice, apártese de él. Apártese, pero yo no, yo creo en Dios, ese es mi Dios, Él me va a salvar. Lo estoy tentando. Lo mismo pasó con Cristo. Satanás le dice, hombre, tírese además a sus ángeles, porque le leyó el texto, a sus ángeles mandará, que no le va a pasar nada. ¿Ya? No le va a pasar nada. No. Porque Dios no nos ha enseñado así. Entonces por eso dice, no tentarás al Señor tu Dios. Pero no estaba hablando, Satanás, este es tu Dios o yo soy tu Dios. No, está hablando de su Dios. No voy a tentar al Señor tu Dios. Por eso dice, a Él solamente. También termina diciendo, a Él solamente, creo que dice, te inclinarás o le servirás. ¿Verdad? A Él solo. ¿Qué daba a entender Cristo? ¿Usted cree que Satanás va a servir a Dios? ¿Cuándo? Pero entonces Satanás era lo que él quería. Arrodílleseme, póstreme, adóreme. No, Señor, al único que yo me le inclino y adoro es a Dios. Entonces, a eso se refería. No era Satanás o que él se estaba mostrando, no, tiene que inclinar, no. Él se estaba hablando, no, usted me pone eso, no, yo tengo un Dios, a Él solamente sirvo, a Él solamente me le inclino.
y no lo Ah. puedo tentar a él. Ahí donde, esa parte donde está, ¿qué quiere decir? Otro Dios aparte. O sea que Jesucristo como hijo sucedía también antes del Nuevo Testamento, ya estaba Cristo, o sea, ¿Que si existía? ya existía. ¿O qué? ¿Existía como tal? No, en el propósito de Dios estaba, porque los profetas hablaban de él que iba